Buenos días, buenas tardes. ¿Me confirman si me oyen bien, por favor? Veo algunas reacciones, así que bienvenidos y bienvenidas a la reunión del Clúster de Logística Global, edición de noviembre. Me llamo Natalie Emery, trabajo para el clúster aquí en Roma. Muchas gracias por tomarse el tiempo de unirse a esta reunión para debatir y para participar activamente en esta conversación. Algunos apuntes logísticos antes de empezar. Habrán visto que la función de micrófono y vídeo están desactivadas. Eso se debe a que queremos mantener una conversación clara, sin distracciones. Sin embargo, sí hemos activado el chat para que ahí puedan hacer sus contribuciones, sus comentarios, lo que deseen. Antes de empezar, les vamos a pedir que nos escriban en el chat su nombre y la organización para la que trabajan y también desde qué ciudad o país se están uniendo a esta reunión. Vamos a dejar un minutito para que vayan escribiendo en el chat. Mientras van escribiendo en el chat, les recordamos que tienen la opción de seguir esta reunión en distintos idiomas, francés, español e inglés. En la parte inferior de la pantalla, abajo a la derecha, verán un icono que pone interpretación. Si no lo ven, tienen que hacer clic en los tres botones en los que pone más y allí sí que tendrán la opción de interpretación y allí podrán seleccionar el idioma que deseen. Si tienen alguna dificultad para acceder a esta función, por favor, indíquenoslo en el chat y le intentaremos ayudar. Y ahora sí, sin más, le doy la palabra a Meilin Fushon, coordinadora del clúster logístico mundial. Muchísimas gracias, Natalie, y muy bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están siguiendo en esta reunión virtual del clúster de logística. Es un placer ver a tantos participantes. Tenemos dos sesiones hoy. La primera la hemos celebrado en la mañana para aquellos países que están en la parte más oriental del globo terráqueo. Y ahora pues tenemos esta otra reunión en directo para nosotros la tarde para poder permitir que la otra mitad del mundo también se una a una hora decente. Normalmente esta reunión se celebra 2 veces al año. En persona, normalmente, a pesar de que durante la pandemia de la COVID tuvimos alguna excepción. La última se celebró en Budapest en junio. Y durante esa reunión en Budapest hablamos con los socios sobre cómo podríamos acercar esta reunión sobre el clúster de logística al personal en el terreno y también a las oficinas regionales con las que trabajamos cada día. Al principio queríamos ser más ambiciosos y celebrar reuniones durante 3 días en los que podríamos combinar reuniones en la sede, en el terreno, pero debido a las emergencias, la situación actual del mundo y nuestros desplegamientos necesarios, lo hemos reducido a 2 sesiones en línea emitidas en directo por internet y también reuniones en persona que se celebrarán en los distintos países. Natalie nos va a hablar de la logística de esas reuniones que se van a celebrar en 11 sitios distintos, que son los que ven en pantalla. Tendremos una reunión en Roma y también reuniones en Dubái, Bangkok, Nairobi, Dakar, Panamá, Caracas, Ouagadougou, Maiduguri, Bangui, Yuba y Damasco. Y actualmente, ahora mismo, nos siguen algunas de estas regiones en línea hasta ahora. De entre todas estas ubicaciones que acabo de comentar, lo que comparten todas estas ubicaciones y todas las reuniones que se van a celebrar es que vamos primero a tener esta sesión de ahora para hablarles de lo siguiente.
Me voy a girar para ver la pantalla. Si no me oyen, por favor, indíquenmelo. Los intérpretes agradecen el buen uso del micrófono. La idea de esta sesión es poderles dar una actualización sobre el progreso a nivel global y también en algunas zonas en el terreno. Y también vamos a revisar algunos de los compromisos que surgieron en Budapest en cuanto a cómo trabajamos juntos y cómo nos involucramos los unos con los otros para brindar las operaciones en el terreno de la mejor manera. También vamos a tener unas sesiones que nos van a hablar del futuro, desde la logística médica a la colaboración entre clústeres. También hablaremos de financiación. Y por último, veremos cómo se traslada esto para sus labores en el terreno e intentaremos escuchar y recopilar al máximo sus comentarios y los resultados de estas conversaciones en el terreno. Mary nos va a hablar también de una sesión que tendremos el jueves, el día 30, que va a ser un mercado virtual de personas del sector académico que nos hablarán de cómo los colegas en el terreno de las oficinas regionales también aplican eso en su labor en el terreno y también van a compartir ideas. Vamos a tener presentaciones de CORD, de la Universidad de Henken, de la Escuela de George Washington, el MIT en Massachusetts, la Escuela de Rotterdam, la Universidad de Lund, etc. Este es el orden del día. Va a ser bastante activa esta sesión. Después de estas palabras de presentación, vamos a pasar directamente a hablar de cuál es el plan, qué es lo que estamos haciendo. Después tendremos un descanso de 15 minutos antes de pasar a las sesiones de esa mesa redonda que hemos organizado para hablar del futuro. Por último, tendremos un resumen a modo de clausura. Hablaremos de cómo se van a llevar a cabo las reuniones en persona y ahí finalizará esta sesión. Y quizá ahora llegue el momento de presentar a nuestros miembros del Comité Consultivo Estratégico. Antes, sin embargo, quería hablarles de la gobernanza, de cómo funciona el clúster. El clúster es un grupo de socios que trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos. Estos socios reciben el apoyo del equipo del clúster logístico, que somos nosotros aquí en Roma, pero también los colegas de las oficinas de país y regionales, bajo el liderazgo del Programa Mundial de Alimentos, que es el organismo coordinador del clúster de logística. Y dentro del clúster hay distintos organismos a su vez. Uno de ellos es el Grupo Consultivo Estratégico, SAG en inglés, que es el grupo de personas que se encarga de asegurarse de que avanzamos en la dirección correcta y trabaja de consono con nuestros organismos socios, como otros organismos de las Naciones Unidas y socios de los clústeres en el terreno, y que nos recopila la información que nos llega desde el terreno. Además, tenemos varios grupos de trabajo que se encargan de la provisión de servicios, de las alianzas, de los programas de formación, de la preparación, del abastecimiento y del grupo Impact. Y esos trabajos, esos grupos de trabajo se crean para un tiempo determinado para analizar o revisar cuestiones concretas de una comunidad concreta y a partir de ahí encontrar una solución. Es decir, los grupos de trabajo no son grupos a largo plazo, sino un grupo de trabajo para dedicarse a un tema concreto. Y ahora sí les presento a los miembros de este grupo consultivo estratégico. Cambio de micrófono otra vez para poder ver la diapositiva.
Y a medida que vaya diciendo sus nombres, les pediría a los miembros del grupo consultivo estratégico que vayan activando su cámara. Tenemos a Fabrice, representante de una de las ONGs, en concreto de Solidarité Internacional, Sebastián Cazenave, de IMC, también representante de las ONG, Sue de Save the Children, a quienes muchos ya conocerán. Vemos que en línea también tenemos a Nadia desde Estados Unidos, que es una de las representantes de los organismos gubernamentales, concretamente de USAID y BHA. También tenemos a Richard Meller de la Dirección General ECO de la Unión Europea. También tenemos a Mitek Mai, representante del organismo coordinador del PMA, está sustituyendo a Stephen Cahill, quien ha pasado a ocupar otro puesto, así que Mitek es otro de los representantes. Y también tenemos con nosotros a Blessing. Blessing está aquí con nosotros, le veo en pantalla. Blessing es uno de nuestros coordinadores del clúster logístico. De hecho, el coordinador adjunto para Sudán del Sur, además, es un observador de este grupo consultivo y él es quien recopila las preocupaciones, las prioridades que le transmiten el personal en terreno. Nos reunimos una vez al mes. Yo soy Maylin y soy la presidenta del clúster. Y como les decía, nos reunimos para hablar de cuáles son nuestras prioridades y cómo abordar nuestra labor. Y ahora le doy la palabra a Mary, quien nos va a hablar de la estrategia que el clúster se ha marcado y también cuál es el plan de ejecución de esta estrategia y cómo hemos simplificado este plan, pero a la vez hemos garantizado que tenemos más compromiso por nuestra parte y por parte de los socios, así como la rendición de cuentas. Así que Mary y Fabrice van a encargarse de esta próxima sesión. Muchísimas gracias, Maylin. Gracias a todos por seguir esta reunión. Nos complace compartir esa información sobre qué es el plan, pero también cómo estamos ejecutando este plan. Me llamo Mary Geliti, soy la coordinadora adjunta del clúster de logística mundial y tengo el placer de compartir esta presentación con Fabrice Perrot, director de logística y sistema de información en Solidarité International, que como habrán visto es uno de los miembros de este grupo consultivo. El objetivo es hablarles de las novedades sobre el avance, progreso colectivo a la hora de ejecutar esta estrategia de logística. Como muchos o quizá algunos de ustedes no estén familiarizados con el clúster de logística y a qué nos dedicamos, vamos a presentarlo brevemente y para ello le doy la palabra a Fabrice. Muchísimas gracias, Marí. Hola a todos y todas. Buenos días o buenas tardes. Repasemos algunos aspectos básicos. A modo de recordatorio, el clúster de logística es una comunidad de socios con el objetivo de apoyar a actores locales, regionales y globales para hacer frente a los límites logísticos que impiden la entrega de ayuda humanitaria a las personas necesitadas de todo el mundo. Y actuamos en distintos momentos. Antes de las crisis reforzamos la respuesta, la capacidad de respuesta humanitaria, especialmente en países y regiones de alto riesgo. Durante las crisis, cuando se han superado esas capacidades, ofrecemos liderazgo, coordinación, gestión de la información y servicios operativos. Y después de las crisis, nos dedicamos a evaluar la respuesta, identificar los ámbitos de mejora, compartir buenas prácticas y soluciones, además de invertir en el aprendizaje y la preparación de cara a futuras emergencias. En la última reunión del clúster de logística en Budapest, hablamos de 3 factores a los que hemos llamado lentes o objetivos para ayudarnos a priorizar las actividades del clúster. Hay muchísimas cosas que podemos lograr como grupo de especialistas en logística. Nuestro mandato tiene unas funciones principales. Algunas de las cosas que la comunidad de la logística humanitaria hace, quizá no sean exactamente nuestro mandato, pero todavía podamos proporcionar una plataforma para el debate, aunque no formemos parte de estas operaciones. En primer lugar, empezamos planteándonos si las operaciones
son parte de nuestro mandato y si no, ¿qué impacto tendrían nuestras operaciones en los socios en el terreno? Es decir, si las actividades que facilitamos o coordinamos sí responden a las necesidades que tienen el personal en terreno. También hablamos de unos valores acordados, compartidos en función de lo que se establece en la estrategia, y esos son colaboración, profesionalidad, agilidad, localización, sostenibilidad y rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Vamos a hablar brevemente sobre las formalidades. Estamos hablando de lo que llamamos el 6+1. Son las funciones básicas del clúster. Y detrás de esta gestión de coordinación y cómo podemos facilitar los servicios en el clúster. Prestamos apoyo a la entrega de servicios. El contexto del clúster es lograr que la ayuda llegue a los beneficiarios. Informamos a los coordinadores de asuntos humanitarios y al equipo humanitario de país sobre la toma de decisiones estratégicas, sobre las estrategias también del propio país y del equipo. Y en términos generales, esto significa hablar de estrategias de financiación y cosas por el estilo. También monitorizamos y evaluamos el rendimiento. Creo que después hablaremos más en detalle de esto. Y en cuanto a la planificación, para la preparación de los países, también es algo que vamos a comentar más adelante sobre cómo abordamos esta parte de nuestra misión. Y por último, la defensa y concientización del apoyo que prestamos. Y luego tenemos esta parte que nos define como proveedor de última instancia. Todas las agencias, los organismos del clúster deben ser proveedores de última instancia. Es decir, cuando hay una necesidad, como proveedores de última instancia, debemos proporcionar los servicios necesarios para cubrir esa necesidad crítica que se ha identificado. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros de primera mano, sino garantizar que se pueda hacer. Aquí repasamos rápidamente algunos de los mecanismos de coordinación que quizá pueda ser un tanto confuso para quienes no lleven mucho tiempo con nosotros. Tenemos los distintos pasos para activarnos y mecanismos de rendición de cuentas, específicamente para el PMA como organismo principal. Ya sea una agencia o otro clúster o un sector, pueden solicitarnos la activación y en respuesta podemos activar algunos mecanismos de respuesta. Si se trata de la activación de todo el clúster de logística proporciona personal, herramientas, sistemas, reuniones, operaciones, etcétera. Si no se trata de una activación formal al completo, el PMA puede proporcionar ayuda a través de este hub con otras medidas, como por ejemplo personal, también algunas herramientas concretas, algún grupo de trabajo, etc. Y el nivel de apoyo depende del riesgo que se ha evaluado que tiene la operación. Y esto es un breve repaso para quienes no están familiarizados con nuestra reunión. Ahora hablaremos del plan de ejecución. Nos reunimos en junio en Budapest y esta estrategia es a 5 años. Es un plan de ejecución estratégico que vamos a denominar SIP, por mor de la brevedad. Pretende ayudarnos a ejecutar de forma eficaz la estrategia y durante la reunión de Budapest teníamos un mandato claro
por parte de los colaboradores de agilizar las actividades, como prestar apoyo a nuestra actividad y recibimos detalles sobre cómo proceder a esta agilización. Aquí el equipo, bueno, asumió todos los comentarios y hizo un análisis exhaustivo de todo lo que se había comentado y, de nuevo, utilizamos estas tres lentes que hemos comentado antes: el mandato, las actividades en campo y los valores, para garantizar que los resultados y las actividades entraban dentro de los canales de lo necesario en las operaciones a nivel de país. Ahora, se trata de un documento más completo, dado que había muchos elementos a tener en cuenta y como parte del plan de trabajo del equipo logístico en Roma, y por tanto no engloba todas las actividades que puede hacer todo el clúster, pero da una visión general de lo que quiere conseguir esta comunidad, este grupo. Y les apelamos a, bueno, que haya colaboración, rendición de cuentas y también actuar a nivel de país. En algunos lugares se han aclarado las definiciones y queda claro quién es responsable de la rendición de cuentas, de qué acciones, y hay un foco incrementado en la asignación de partes interesadas, involucración de los colaboradores, información estratégica y en localización y defensa de los intereses. Y lo más importante, hemos simplificado la lista, es decir, ahora la lista es mucho más reducida, como podemos ver en pantalla. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Ah, no, un segundito, a ver. Continúo un poco y luego le paso a mi compañera la palabra. Aunque en los últimos 6 meses hemos conseguido una versión simplificada, obviamente el trabajo de los últimos 18 meses ha sido sobre la versión más ampliada. Es la última vez que hablamos de la versión ampliada. Tenemos 78 actividades. La próxima vez que hablemos tendremos 49 actividades solo. Aquí vemos a la izquierda el progreso anual por pilares, y los pilares que tenemos, en algunos tenemos menos actividades, pues aquí hemos podido realizar más. Por tanto, el porcentaje ha incrementado cuando había menos actividades. En parte se debe a, bueno, la actividad en otros pilares y también a pilares, y el volumen y las actividades se dividieron para distintos equipos en distintas ubicaciones de distintas partes de el SIP, en lugar de actuar de forma orgánica. Por ejemplo, nos hemos centrado mucho en la defensa de los intereses con 7 o 8 actividades en los distintos pilares, y ahora estamos reagrupando estas en 2. De esta manera, como vemos a la derecha, algunas actividades se han eliminado por completo y otras se han agrupado. Es bastante difícil explicar cuáles hemos aunado, pero bueno, aquí vemos las que simplemente se han eliminado. De nuevo, las actividades más cotidianas para el equipo aquí de Roma, pues son las que vemos aquí. Eliminamos la gestión, la coordinación y la función de secretaría de las actividades diarias, es decir, hacer nuestro trabajo. Eso lo hemos quitado. Y luego hay otras similares, que también las hemos quitado porque creíamos que eran demasiado mundanas. Ahora, en los próximos minutos, espero que lo tengamos porque vamos a ir lo más rápido posible, vamos a fijarnos en cada pilar de forma desglosada para ver si estamos haciendo lo correcto y si lo estamos haciendo bien. Y por eso voy a pasarle la palabra a mi compañero para hablar del pilar 1. Sí, ahora hablamos del pilar número 1, base asociativa. Aquí, bueno, vamos a ver de qué hemos hecho en el último año. Nos hemos centrado en crear alianzas globales con proyectos delegados y con trabajar de forma coordinada, es algo novedoso. Nos centramos en las alianzas a nivel global. Obviamente hay reuniones periódicas como de las del clúster, como esta que celebramos ahora, grupos de trabajo. Todo esto forma parte de la actividad.
y de la actividad central del clúster. Además, tenemos una relación estrecha con el sector privado, con reuniones periódicas y luego interactuamos a través de un proyecto específico con colaboradores del sector privado que han respondido de forma excelente y luego hablamos pues con partes interesadas mundiales como el Fondo Global. Además, tenemos una colaboración con el sector académico y esto es algo que vamos a ver en el marketplace académico que explicaremos después, en el que vamos a participar el jueves. También con instituciones como distintas universidades que prestan apoyo a distintos proyectos, como por ejemplo los que tienen que ver con el Congreso Mundial de Energía Renovable. Luego tenemos un grupo de colaboración. Trabajamos con Georgia Tech, entre otros. Y luego, el clúster también trabaja con la alianza con otros coordinadores de clústeres. Hay un grupo de coordinación global que se reúne cada mes para hablar de los temas pertinentes y luego también bueno, trabajamos en eventos como HNPW, IDEX, HLA, HHS y otras redes similares. Y luego, también mencionar el excelente equipo de gestión que nos presta apoyo y también resaltar nuestra actividad en cuanto a descarbonización, cadenas de suministro humanitarias y del trabajo que lanzaremos de cara a la COP28. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Le devuelvo la palabra a Marí para que hable del segundo pilar. Muchísimas gracias. Aquí, este segundo pilar es el de normas y políticas específicas del clúster. Rápidamente decir que el documento de los proyectos que hemos mencionado se pueden encontrar en la página web. Todo lo que voy a mencionar está en la página web, así que échenle un vistazo. Nos alegra el trabajo de este año porque hemos desarrollado la guía de preparación y también se ha publicado y permite a todas las partes interesadas humanitarias de preparar este trabajo de preparación, valga la redundancia, en cadenas de suministro. También hemos lanzado el proyecto de preparación en Perú, en el último semestre del año. Luego también tenemos el portfolio de servicios comunes estándares que se ha actualizado y además también tenemos estándares mínimos comunes y las disposiciones de servicios comunes que se han incluido en la carta de intención. Todo ello gracias al grupo de trabajo de provisión de servicios. Esto supone, ¿qué significa esto? Pues que ahora tenemos una nueva forma formalizada de ofrecer servicios desde el enfoque del clúster fuera de el memorando de entendimiento que habíamos ya acordado. Luego se ha actualizado el contenido del log y se ha traducido en varios idiomas para llegar al mayor público posible y ahora es una de las páginas más visitadas de nuestro sitio web. Además, también pretendemos aumentar el contenido en logísticas médicas, sostenibilidad medioambiental, PSA, salvaguardas, etcétera, etcétera. Luego también, en cuanto a la LCA, la interfaz se ha actualizado y también tenemos contenidos actualizados. Ahora tenemos 23 LCAs de país actualizados este año. Y además el equipo sigue trabajando en campañas de difusión. Hay un taller que se celebrará en las próximas semanas. Y todo esto se debe a que, como sabemos, la LCA es de enorme valor en casos de emergencia. Y cada vez vemos picos más elevados en visitas de país cuando hay emergencias. Entonces, seguimos trabajando en la mejora de la usabilidad y funcionabilidad de la página. Luego, en cuanto a una de las acciones, lo vemos en la parte superior, 2.1.1.
Bueno, se ha actualizado el log, el LCA y la primera actividad era establecer un proceso formal de revisión de pares para cualquier nueva norma, pues no se completó porque había muy poca rentabilidad, como se observó. Y el tiempo y el dinero invertido, pues era poco rentable. Y por ello se canceló. Luego, se ha mencionado en el pilar anterior, se ha creado una nueva red. El clúster de Roma ha trabajado con, bueno, no con una nueva red, sino con un nuevo canal de colaboración. Es la red HHS. Y creo que es la cadena humanitaria, la cadena de suministro humanitaria. Perdón si no son las siglas correctas, perdona al equipo. Y bueno, se trata de reforzar la dirección y la coordinación de las logísticas médicas desde la perspectiva de normas, políticas, inclusión, etcétera, etcétera. Y nos ilusiona mucho avanzar en esta dirección. Luego, por último, en este pilar también tenemos el equipo de operaciones que sigue trabajando en la integración de las guías, de las pautas procedentes del CP o del Comité Permanente entre organismos. Y también trabajamos en distintos procedimientos de respuesta operativa. Pero bueno, dado que hay muchos y que hay un aumento notable de situaciones, eh, en distintos países y por circunstancias políticas, por ejemplo, el corredor del Sahel, la situación geometeorológica de África del Norte, la respuesta en Gaza, pues las guías críticas operativas se han incorporado, pero hay una serie de temas pendientes, por tanto no está 100% completada. Luego, pilar 3. Ahora le devolvemos la palabra a Fabrice. Sí, creo que ahora pasamos a el pilar de fomento de la capacidad de respuesta. Un segundo que vea la diapositiva. Aquí nos centramos en aumentar las capacidades institucionales individuales. Tenemos formación in situ, como por ejemplo los ejercicios que hemos hecho en Madagascar, Malawi, también nuestro trabajo en Ecuador, y las sesiones del equipo de respuesta local de Colombia. Luego también las sesiones de respuesta local electrónica. Esto se ha hecho a través del equipo que tenemos in situ en el país. Y luego también hay formación online para aspectos medioambientales, de aduanas y también una serie de formaciones de LCA. Y luego, junto con el equipo del clúster de Roma, estamos tratando de agilizar todo esto y estamos trabajando con el grupo de trabajo de formación en una serie de contenidos, de plataformas, y luego también tenemos los marcos de competencia. Sin embargo, los marcos para los coordinadores y gestores de información están en las fases finales. Y esto pretende servir de marcos comunes. Luego, esta herramienta se ha utilizado para distintos fines y aquí muy importante es que la Oficina Nacional de Gestión de Desastres de Madagascar ha utilizado esta herramienta. Estamos trabajando con distintos países como Perú, y ahora estamos transicionando hacia un nuevo grupo de trabajo de preparación. Y ahora pasamos al cuarto pilar. Ahora, cuarto pilar. ¿Cómo prestar ayuda a las operaciones para que funcionen de forma óptima? En los últimos meses hemos hablado de cómo ofrecerles a ustedes, los socios, las herramientas que necesitan para llevar a cabo sus operaciones y su toma de decisiones.
El trabajo en herramientas y plantillas funciona muy bien con distintas herramientas disponibles de evaluación para los equipos de clúster que les ayudan a ustedes. Y luego tenemos una nueva cuadro de mandos para Rita. También estamos desarrollando Logie para incluir funciones como, por ejemplo, la cartografía de activos de transporte y asignación de combustible en Somalia. Trabajamos con reuniones de coordinadores de clúster mensuales y empezamos a revisar contenidos. Además, también el equipo de gestión de datos pues tiene una serie de actualizaciones de análisis y recopilación de datos que incluye, que son un tema muy importante, y aquí tenemos una caja de mandos de transbordo interactivo para Siria, también un seguimiento de convoyes en Etiopía, y luego tenemos una caja de herramientas de gestión de datos que se ha sido revisada y actualizada este año. Además, celebramos un taller en octubre con todos estos equipos para hablar de operaciones de clúster. Luego, en cuanto al grupo de trabajo de adquisiciones, se ha completado la actividad principal, que es establecer el ámbito de trabajo relacionado con la contratación y con el clúster de logística. Hay algunos detalles que perfilar, pero bueno, también se ha llevado a cabo una actividad o mejor dicho, se canceló debido a una serie de situaciones, pero bueno, se está hablando con el grupo de trabajo, dado de que el clúster de logística no llevará a cabo actividades de contratación, por lo que no se consideró relevante. Además, también hay actividades relacionadas con la contratación verde que se han cedido a los colegas del proyecto del Congreso Mundial de Energía Renovable para evitar duplicaciones. En los últimos 6 meses se han desplegado equipos de Roma y de otros para prestar respuesta en situaciones en Níger, Congo, Libia, Marruecos, Líbano, Gaza. Y se contrataron coordinadores para Mali y Chad, Sahel, Sudán, y también se llevaron a cabo misiones adicionales de apoyo en Venezuela y Burkina Faso. En la revisión continua de los procedimientos que hemos observado que el CCPM, que es la herramienta de seguimiento del rendimiento del clúster de coordinación, esto se irá desplegando en todos los grupos y ahora consta de más estudios, más encuestas pormenorizadas sobre el rendimiento del clúster en base a las funciones y requisitos clave. En lugar de simplemente, bueno, los que lo conocían de antes a nivel de país, pues sabían que tenemos simplemente una encuesta de satisfacción. Ahora el CCPM es algo mucho más pormenorizado y más complejo también. No solo es una encuesta, sino que nos ayuda a revisar estrategias en cada país y ajustarlas en base a los comentarios. Habrán observado en la pantalla que el progreso en este pilar es inferior al de pilares previos porque las actividades más difíciles están en este pilar. Aquí tenemos la que tiene que ver con la transición y la estrategia de salida. Sabemos que en algunos contextos parece prácticamente imposible en esta fase. Sin embargo, bueno, siempre hay algo de esperanza. No estamos solas. En los otros clústeres tienen los mismos problemas y en el grupo de coordinación del clúster global, pues se trabaja en este tema concreto porque de hecho presenta muchos retos y de hecho el clúster de logística es uno de los primeros en transicionar porque tenemos señales muy claras de los mercados cuando se trata de la recuperación de mercado, cuando ya no es necesaria el suministro de servicios y cuando vemos que los mercados se han recuperado, pues es necesaria menos coordinación. Y ahora ya esto puede venir coordinado, o mejor dicho, solucionado por parte de los clústeres nacionales. Y bueno, sabemos que llevamos tiempo hablando de los indicadores claves de rendimiento. Todavía no lo hemos dado con la solución porque hay distintas operaciones en distintos países, pero esperamos que la información del CCPM pues, nos sirva de valor de referencia, de inspiración para futuros indicadores clave de rendimiento. También queda claro que ya hace tiempo que no hemos llevado a cabo ningún ejercicio de lecciones aprendidas y esperamos que tenga más importancia en 2024. Ahora, para la parte final, le devuelvo la palabra a Fabrice. Muchas gracias. Sí, en esta última diapositiva, ¿qué significa ser parte de este clúster?
Bueno, las aportaciones de los grupos de trabajo son muy importantes. Participar en los grupos de trabajo es fundamental para poder aportar a nivel mundial. Otra manera de participar y aportar activamente es conectarnos con los miembros. Les vamos a enseñar cómo. En cualquier caso, siéntanse libres de acudir a los miembros si quieren compartir ideas sobre el nivel mundial. Sobre las maneras de participar, pues están en unas líneas guías que establecen los principios que se pueden actuar a nivel nacional, regional e internacional. El punto clave es que el clúster no solo es un servicio de informaciones, no solo se trata de recibir informaciones por el coordinador del clúster. Esperamos que estas reuniones sean una oportunidad para poder intercambiar entre socios y coordinar las respuestas a nivel, sobre todo, de actualizaciones a nivel nacional. Un ejemplo muy sencillo es cómo podemos compartir, por ejemplo, informaciones sobre los retos. Entendemos que podría haber algún tipo de reluctancia a nivel de compartir algunas informaciones, por ejemplo, la escasez de recursos. En todo caso, tenemos que recordar que todos operamos como una red en los mercados y que todos aportamos a la cadena de suministros. Es entonces fundamental colaborar para beneficiarnos mutuamente. Y creemos de verdad que podemos lograr unas sinergias muy útiles juntos. Hemos llegado al final de la sesión. Quisiera entonces recordar que el plan estratégico de ejecución está disponible en nuestra página web y si en cualquier caso quisieran descubrir algo más, además de las informaciones que compartimos en estos minutos, van a poder echar un vistazo a esa página para descubrir más detalles. Muchas gracias, Natalie. Y ahora seguimos. Gracias, Fabián y Marie. Has dicho todo lo que quería decir yo. Es mucha información. Todo eso está disponible en la página web de PMA o podrán buscar informaciones a través del coordinador de clúster en su región o país. Lo que quisiera destacar es el compromiso de que hablaste y también la rendición de cuentas. El clúster es un enfoque, tiene que ver con todo nosotros y cómo nosotros compartimos para que todos podamos beneficiar de este intercambio y como acabamos de ver, nos recuerda que tenemos que proporcionar, aportar a todos los grupos, a todos los miembros. Y lo que vamos a ver sobre el terreno y el resultado que vamos a obtener va a ser tan bueno como lo será nuestra aportación. Y es por esto que tenemos que aportar todos, cada uno en su manera. La rendición de cuentas, pues todos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos a nuestros miembros y a nuestros socios. En el plan de acción, el objetivo general era de alejarnos de rendir cuentas solo a los miembros de Roma, sino que de poder rendir cuentas a todos los miembros y socios a nivel mundial. Muchísimas gracias. Vamos a compartir todos los enlaces para que puedan utilizarlos. Y ahora vamos a continuar hablando de lo que hemos hecho el último año. Queremos recordar las informaciones de la traducción. Sí,
muy rápidamente, si acaban de unirse al evento, tienen la opción de escuchar la presentación en español y francés. Solo tienen que hacer clic en el icono del globo abajo, donde está escrito interpretación. Si tienen problemas, podrán escribirlos en la chat y les vamos a ayudar. Muchas gracias y esperamos que los intérpretes estén sobreviviendo con tantos acrónimos y tantas informaciones. Muy bien. Y ahora, pasando rápidamente al trabajo realizado sobre el terreno, más allá de lo que ya se ha explicado, hablamos de 34 países donde estamos trabajando. A ver si podemos compartir el mapa con todos los países. Perfecto, aquí está. Pues estamos aquí. Tenemos distintos colores que identifican los tipos de trabajo. Bueno, estamos en 34 países. Ahí somos activos. En Burkina Faso, RDC, la República de Centro de África, Etiopía, el Pacífico, Palestina, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Esos son todos los países donde tenemos un clúster activo. Además, también tenemos sectores en Haití y Nigeria y un número de grupos de trabajo que están abriendo en varios países que todavía no están activos, como por ejemplo Níger, Mali, donde tenemos unos establecimientos, pero no estamos activos oficialmente. En esos países y muchos más, también realizamos muchas actividades, como decíamos. A ver si podemos volver a la diapositiva anterior. 23 son los países donde hemos ejecutado el proyecto de preparación. 8 están activos y se han activado este año. Asimismo, el mapeo de la infraestructura de gestión y reciclaje se está realizando a través de REC. Bueno, para los que no sepan qué es el REC, logística reversible, sostenibilidad medioambiental. Sí, entonces es el proyecto de sostenibilidad medioambiental que el clúster monitorea y coordina junto con el consorcio de los socios. Veo, por ejemplo, unos consejos sobre los refugiados y otras entidades que están participando en varios países. Entonces, este año ha sido lleno de actividades. Nos desactivamos en Turquía y además nos hemos activado en Turquía y también a través del clúster en Siria para seguir el terremoto. También en Sudán trabajamos, en Chad se realizó la operación transfronteriza, también trabajamos en Malí con coordinación sobre el terreno para cubrir las inundaciones en Libia también, y hemos trabajado también con la organización sobre la inmigración y sobre Jerusalén y Palestina, pues Andrea nos hablará de este tema. ¿Qué más quería añadir? Bueno, sobre las actividades emprendidas por el clúster y también nuestros socios. Por ejemplo, el trabajo realizado en la RDC para establecer unos grupos de trabajo sobre las importaciones o sobre el acceso
para garantizar que los socios tengan acceso a los servicios que están buscando. Además, el trabajo realizado en Burkina Faso con los socios para que podamos alcanzar todos los lugares necesitados, no obstante los problemas afrontados. Pues lo estamos haciendo en Guya, Dori, Gaya y Burma. Como comunidad, ahora logramos cubrir muchas de las zonas remotas que no podríamos alcanzar si no fuera por esos esfuerzos. Sigue siendo difícil. Seguimos sin tener bastante capacidades en helicóptero para alcanzar estas zonas. El acceso sigue siendo un reto, pero estamos siguiendo intentándolo. Estamos haciendo incidencia también con nuestros donantes para poder hacer aún más. Fortalecer las operaciones en Burkina es un objetivo conjunto y me parece un éxito enorme. Mencioné Sudán. Sobre este país, quería mencionar el increíble esfuerzo realizado por todos los socios, el equipo de logística, el sector privado, cuando se lanzó la operación, inicialmente para hacer que pudiésemos por lo menos alcanzar el país, porque no sabíamos si Sudán se habría quedado abierto. Así que utilizamos el en Arabia Saudí y otros territorios alrededor de ahí. Se trató de un gran trabajo de coordinación. También en Chad se ha hecho un enorme trabajo con la reapertura de unas pequeñas operaciones transfronterizas. Encontrarán una página muy detallada sobre este tipo de operación en nuestra página web. Al mismo tiempo, hicimos unos pequeños ajustes para garantizar que lo necesitado estuviese presente y lo que no se quitase de nuestras operaciones para brindarlo mejor a nuestros socios. Entonces, hemos realizado un gran trabajo sobre la consolidación y facilitación de todos estos convoys, también en chat. Sobre Etiopía, donde se ha finalizado la evaluación, el equipo de clúster está trabajando sobre la coordinación con los varios socios a nivel de los envíos de los varios convoys en Tigray. También está aportando un nivel de informaciones disponibles para los socios para que puedan brindar su ayuda humanitaria en Tigray. También estamos garantizando que todo esto esté funcionando bien para el beneficio de los más necesitados. Sobre Somalia, que ahora mismo está padeciendo los efectos de las inundaciones, así como Kenia, y que recientemente ha pedido más ayuda para poder colaborar con las autoridades, los gobiernos. Han introducido el mapeo de transporte, que me parece genial. No lo tenemos aquí, está en el sitio web. Básicamente se enseña dónde están los varios equipos en cualquier momento, lo que es fundamental para poder solicitar asistencia en cualquier momento. Hablaré del impacto más tarde, pero a este nivel se ha realizado un trabajo en Somalia sobre la importación y también sobre la liquidación para facilitar las operaciones.
a nivel de coordinación, hemos trabajado muy duro para coordinar las respuestas humanitarias en Somalia. En el sur de Sudán seguimos activos como clúster, pero estamos transformando nuestra manera de trabajar con los socios en base a los fondos que tenemos. O sea, estamos trabajando sobre cómo podemos ayudar de manera cada vez mejor a nuestros socios o socios nacionales para poder operar de la manera correcta. Por ejemplo, queremos desplazar algunos de los servicios del clúster hacia un mecanismo de recuperación de los costes. Al mismo tiempo, queremos permitir a los socios locales tener acceso a los servicios sin costes adicionales. Sobre el mapeo de la situación en el sur de Sudán, tal vez se habrán dado cuenta de que tenemos básicamente un mapa con todas las zonas cerca del río donde se están desarrollando nuestras operaciones de transporte en las varias comunidades. Tú también has mencionado las conversaciones regulares con los equipos de coordinación del clúster. Pues muy pronto los vamos a traer a Roma para que podamos profundizar con ellos. En todo caso, se trata de compartir para que podamos compartir las mejores prácticas y mejorar todos. También mencioné Turquía y Siria sobre el terremoto. Se ha realizado y también seguimos trabajando en Siria sobre el conflicto a nivel de, por ejemplo, herramientas y paneles de seguimiento de los transportes y tal vez recordarán que se había reabierto una frontera en el norte gracias a un mecanismo de la ONU. Muchas ONGs han podido traer mucho material a Siria. Estamos haciendo muchísimo nivel de incidencia y hay que destacar que es fundamental trabajar con los socios locales para que las decisiones que se tomen en los altos niveles se puedan efectivamente brindar sobre el terreno y poner en práctica. Sobre todo, por ejemplo, a nivel de operaciones transfronterizas entre Siria y Turquía. Bueno, a nivel de Ucrania, aun si las noticias son cambiantes, nuestros colegas en Ucrania han tenido que soportar el peso de esos conflictos que van aumentando. Nuestros equipos sobre el terreno han acogido este enfoque colaborativo, trabajan los unos con los otros, por ejemplo, a nivel de almacenamiento y en otros ámbitos. Ucrania es una de las operaciones que necesita nuestra atención y nuestro apoyo en este momento. Cuando la inundación en Siria ocurrió, yo creo que fue un claro ejemplo de cómo podíamos colaborar entre socios. En cualquier caso, fue muy difícil para muchos socios poder entrar
Y gracias al hecho de que estamos trabajando con colegas increíbles sobre el terreno, como por ejemplo el PMA, UNICEF, la Organización de la Migración y muchos otros, pues hemos podido rápidamente pasar de una respuesta internacional a una respuesta que pudiese apalancar las capacidades existentes sobre el terreno, al mismo tiempo continuando con el trabajo necesitado de cada agencia. Y esto rápidamente realiza una marca sobre el terreno y tuvimos que compartir nuestros recursos y logrando que pudiésemos aprovechar lo más posible lo que estaba ahí en el país, como no podíamos importar más de afuera, y las comunidades lograron empujar aún más ese trabajo. Fue un enorme trabajo, un ejemplo de colaboración a nivel nacional. También tenemos operaciones en otros países que quizá no hemos comentado. En Venezuela hace poco hablamos con el coordinador y revisamos las necesidades y lo que quedaba por cubrir, y también valoramos la situación política actual, lo que se espera que suceda en los meses venideros, en los años venideros, para valorar si hay que ajustar o no nuestra respuesta. También el transporte, etcétera. He hablado de Sudán del Sur, entonces intentamos adaptar los ejemplos de otros países a otras situaciones. No hemos hablado de Nigeria, a pesar de que las actividades allí siguen vigentes, entre las cuales mucho apoyo que recibimos de los socios, los servicios que ofrecen los socios dentro del enfoque del clúster mismo, y también ayuda que proporciona el equipo a los socios. Comentan que allí en los almacenes de los socios, los almacenes de los socios están disponibles a toda la comunidad. Entonces, en esos mismos almacenes se están instalando paneles solares para proporcionar electricidad, para poder controlar la temperatura de lo que se está almacenando. Así que, bueno, algunos comentarios sobre nuestras operaciones. Seguro que me estoy olvidando de muchos ejemplos, pero tenemos el tiempo limitado. Quería hablar de la emergencia, las respuestas de emergencia y de todos los socios que nos están ayudando, les están ayudando a ustedes. Quería hablar del equipo de logística de emergencia. Estamos hablando de, por ejemplo, UPS, DP World y otros proveedores de servicios de envío, de logística, que son un grupo bajo el liderazgo del Foro Económico Mundial, y son un grupo de empresas que prestan apoyo a la ayuda humanitaria, a la logística de la ayuda humanitaria cuando se activa el clúster. Y tanto si estamos activados como si no, estas empresas están proporcionando apoyo a los equipos en el terreno, compartimos datos con ellos y cuando les pedimos que nos ayuden, lo hacen. También tenemos algunas fundaciones que nos han permitido acceder, por ejemplo, a Libia, para poder hacer un mapeo de las limitaciones de acceso, y muchísimas organizaciones y fundaciones que me es imposible enumerar una a una. Por ejemplo, en Alemania tenemos a una organización que se ha encargado de fomentar la formación. Muchísimas de estas formaciones del equipo de respuesta en Europa se han proporcionado desde allí.
Muchos de los socios han podido asistir a formaciones de una semana muy intensivas, por cierto, en la que se simulaba una emergencia y cómo podíamos responder de manera conjunta. También ULO y el trabajo que estamos haciendo con ellos para combinar las herramientas y nuestros mandatos distintos pero similares. Estamos trabajando en crear una lista mutua de recursos e identificar qué carencias no podemos cubrir entre nosotros dos y para las que necesitamos colaboraciones. Entonces, en todas las colaboraciones lo que hacemos es buscar qué necesitan nuestros socios. También nuestros principales donantes, no sé si debería mencionarles, pero ECO, BHT, Alemania, y muchos otros socios que nos permiten llevar a cabo nuestras actividades. Natalie, avísame si me estoy pasando del tiempo, pero quería hablar de algunos asuntos generales de las actividades globales. Veamos las cifras que estábamos proyectando antes. Mary y Fabrice han mencionado la evaluación de la capacidad logística, LCA. Gracias a un equipo que se dedica en exclusiva a eso, hemos podido llevar a cabo muchas de estas evaluaciones. Y lo vemos en estas cifras, lo vemos en la página web. Esta información la recibe la comunidad humanitaria de inmediato. Y estas evaluaciones son una compilación de todas las evaluaciones que se realizan en el terreno y podemos hacer mucho, podemos actualizarlas a menudo. Sin embargo, la información que ustedes y sus equipos tienen en el terreno, si se nos transmite, la podemos integrar en estas evaluaciones de capacidad logística. Por lo tanto, cualquier análisis de brechas, de carencias, de capacidades en estos países necesita de la información que ustedes nos pueden proporcionar en la medida de lo posible. Y sobre estas evaluaciones de capacidad logística, tenemos un curso en línea desde marzo y creo que ya lo han completado 200 usuarios. Es fantástico. Y esto muestra también que los socios están usando esa herramienta. Hemos hablado de Log.ie. Log.ie sería como mi Google Maps para logística, que me permite identificar las limitaciones de acceso, pero creo que nos queda trabajar más en esa herramienta, que es muy buena para el clúster, pero hay que pensar en más allá. Podemos añadir todas las capas que queramos añadir y eso también quería transmitírselo a ustedes y al personal en el terreno. Díganos qué quieren ver en estas herramientas. Por ejemplo, si necesitamos una capa que muestre que en X país todas las farmacias que tiene ese país. O, por ejemplo, una capa que hable de todos los puntos de transferencia de efectivo. Podemos hacer un mapa de todo eso, podemos incluirlo en esta plataforma que ya está disponible, pero necesitamos saber qué es lo que quieren ver en esta herramienta para añadir esas capas que les sean útiles. Un par de comentarios más sobre Impact. Una de nuestras compañeras está trabajando con los compañeros de aduanas en el Cairo para poder dar respuesta. Como muchos saber, el grupo Impact ahora está auspiciado por el clúster de logística, porque gran parte del trabajo operativo que hace este grupo de Impact afecta directamente a la respuesta de emergencias en el terreno, en los países, y han estado muy activos en prestar apoyo a las operaciones, a las formaciones. Se ha visitado Somalia, Honduras, India. Se ha creado un grupo de trabajo allí precisamente para poder identificar las dificultades principales a la hora de importar ayuda humanitaria y cómo podemos solventar esos problemas. En la República Dominicana también se celebró un taller sobre la importación de ayuda humanitaria a Haití.
También hubo un programa de apoyo para las operaciones en un grupo de trabajo que no es un sector, no es un grupo de trabajo activo, pero es Afganistán. Había algunos cuellos de botella en esa región a la hora de importar ayuda humanitaria, así que estamos trabajando con socios para poder abordar esos problemas. En Egipto hay dos cuestiones en marcha. La primera es trabajar con las autoridades egipcias para ayudar a todos los socios, para todos los que estén dando respuesta a la emergencia de Gaza. Sabrán, si están implicados en esa ayuda, que hay que registrar la ayuda. Hay cuestiones de importación, consignatarios. Sí, quienes deben proporcionar la ayuda debe ser la Media Luna Roja Egipcia u otro organismo. Cuestiones para facilitar todo el proceso de importación, cómo se pasan por Egipto hasta llegar a Gaza, etc. Se está haciendo mucho trabajo por parte del grupo Impact para facilitar este tipo de operaciones. Esto irá seguido de un taller a nivel regional para poder hablar dentro de la región sobre cuestiones relacionadas con aduanas. También se está siendo muy activo en cuanto a la promoción, la concientización, está trabajando mucho con la preparación para poder añadir esta pieza de importación en los proyectos de preparación de respuesta. Se está hablando también con la Organización Mundial de Comercio, con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, etc. Se está trabajando mucho para ir más allá en esta respuesta ante emergencias. Sobre la formación, por último, se ha hablado de las formaciones de logística y otros tipos, pero vamos a seguir muy activos en formación. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues porque fue una de las tareas que se nos encomendó en la revisión de Budapest, esta tarea de formación que tiene el clúster, porque hemos ajustado el contenido de nuestra formación, de cómo proporcionamos esta formación, y estamos intentando asegurarnos de que a medida que vamos trabajando en nuevas formaciones y las llevamos a los trabajadores humanitarios, que estas formaciones encajen con los perfiles de las personas que se dedican a este tipo de tarea. Entonces, si dejamos de lado las formaciones técnicas, por ejemplo, el mapeo y dónde encontrar las herramientas, etc., estamos trabajando en más formaciones sobre coordinación, sobre cómo trabajamos conjuntamente, cómo colaboramos, etc. Y creo que lo voy a dejar aquí porque ya he hablado lo suficiente, quizá. Se ha hablado de preparación, no sé si debería decir algunas palabras al respecto también. Sobre preparación, bueno, pues sí mencionaría el taller que se celebró en Alemania, que fue sumamente provechoso para todos los socios que trabajan en tareas de preparación. Hubo un taller de diseño para ver cuál sería el plan y cómo se podrían lograr los objetivos marcados. Y hace 2 semanas, si no me equivoco, se reunieron en Alemania los participantes de este taller para ver el impacto, las repercusiones de la preparación, en algo que nos interesa a todos. Y es un trabajo que empezamos desde bien temprano con los trabajos de la Universidad de CUNE. Intentamos establecer una medida de evaluación de impacto a modo de piloto, pero también queremos ver cuál sería la mejor metodología para analizar y valorar el impacto de la preparación en la respuesta ante emergencias. Se reunieron hace 2 semanas precisamente en Bonn, en Alemania, para hacer todo eso. Y esto me hace vincularlo con las formaciones de simulaciones que estamos haciendo en Colombia y en otras regiones.
Entonces, de nuevo, estamos intentando localizar todos estos programas y garantizar que estamos trabajando en todos los ámbitos del clúster lo más cerca posible de los trabajadores en el terreno. Y ahora sí, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, muchísima información de todas las actividades que están en marcha. Tenemos una pregunta de Amadou que nos pregunta cómo puede contribuir a las evaluaciones de capacidad de logística donde no está activado el clúster de logística a nivel de país. Bueno, pues pregunta fácil. No, es broma. En las evaluaciones de capacidad de logística, estas evaluaciones se hacen en todos los países siempre que tengamos los recursos en ese país. Es decir, establecemos unas prioridades e intentamos actualizar estas evaluaciones en la medida de lo posible, dando prioridad a los que tienen más riesgo. Entonces, no hay que tener un clúster activo o un sector activo en el país para llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Si nos dan el contacto, nosotros también compartiremos con ustedes el punto de la persona de contacto para estas evaluaciones de capacidad de logística, LCA, en su país y pueden proporcionar la información en la plataforma de LCA. Y si identifican que hay información que no está actualizada en alguna de estas evaluaciones, estamos intentando redoblar nuestros esfuerzos en ese sentido porque hemos identificado que muchas evaluaciones han quedado obsoletas. Por lo tanto, debemos actualizar la información porque muy a menudo queda obsoleta bastante rápido. Así que creo que tenemos una dirección de correo electrónico específica para estas cuestiones para poderse poner en contacto con los colegas que pueden actualizar la información disponible. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a Andrea Chequi, que se une desde el clúster de logística activado en la respuesta de Palestina. Andrea, si está en línea, si me oyen bien. Andrea, no he hablado de, bueno, el gran tema de hoy, cuando estamos hablando de operaciones, lo he reservado para usted. Muchísimas gracias, Natalie. Buenos días o buenas tardes. Me llamo Andrea, estoy en Jerusalén ahora mismo. Soy el coordinador del clúster de logística para las operaciones de Palestina en respuesta a la emergencia en Gaza. Y voy a presentar brevemente lo que estamos haciendo entre Egipto, Gaza, Palestina, las últimas novedades operativas. Como sabrán, pues hay un conflicto que empezó el 7 de octubre. Al cabo de pocos días desplegamos el equipo. Inicialmente fueron pocas personas porque era muy difícil obtener visados y han pasado ya 2 semanas y pico y ya estamos en Jerusalén. Le pedimos a Andrea que se acerque más al micrófono porque no le oímos lo suficientemente bien. Como decía, después del conflicto del 7 de octubre desplegamos inmediatamente un equipo en Cairo, primero en Egipto y ahora ya en Palestina y Jerusalén, y tenemos parte del equipo desplegado en Gaza. El clúster se activó el 15 de octubre y lo que empezamos es a establecer el clúster. Se activó en Gaza y no en Egipto. Lo que hemos hecho en Egipto es crear un centro de coordinación que informa a su vez a Jerusalén. Y el objetivo de esta configuración es reforzar la coordinación con los distintos socios que están presentes en Egipto, Palestina y Gaza. Y para poder abordar conjuntamente las brechas logísticas, estas carencias de logística. Estamos prestando apoyo a 30 socios operando desde Egipto y también desde dentro de Gaza o la franja. La operación es complicada porque es difícil operar a la franja de Gaza y a Cisjordania desde Egipto y Jerusalén, y ahora tenemos una dificultad añadida que es Egipto. El objetivo es reforzar
las capacidades de la Media Luna Roja egipcia y por eso estamos trabajando desde Egipto. También prestamos apoyo a la Media Luna Roja de Palestina y a otros socios en Palestina. Por lo tanto, una operación doble, digamos. Como quizás sepan, antes de esta ayuda humanitaria solo llegaba a través de Israel, del punto fronterizo, un punto fronterizo que actualmente está cerrado y por eso estamos operando desde Egipto y porque es la única manera que tenemos de entrar ahora mismo. Y quizás si podamos avanzar a la siguiente diapositiva, les cuento más. Muchas gracias. Quería hablar un poco del proceso que hemos diseñado en Egipto y las necesidades que nos quedan por cubrir. El principal objetivo es prestar apoyo a la Media Luna Roja en Egipto con capacidades y lo hacemos mediante distintos tipos de ayuda, experiencia técnica, capacidad de carga, camiones para trasladar mercancía a Gaza, también facilidad, instalaciones in situ, también personal, siempre en función de las necesidades identificadas en base a la evaluación de capacidad logística de la Media Luna Roja. Y es difícil la importación en Egipto, solo por darles una idea. En las primeras semanas trabajamos para redactar una serie de procedimientos operativos estándar bastante útiles en nuestro trabajo con Egipto, y esto permite, bueno, un registro, un acuerdo con la Media Luna Roja, con un acuerdo para trasladar mercancías desde Egipto a Gaza. El proceso es que los bienes llegan a Egipto y luego se transportan para una inspección inicial en el cruce fronterizo de Rafah. Y luego tienen que pasar por la autorización de las autoridades israelíes, pasan por el punto fronterizo de Rafah y con toda la mercancía luego vuelven a Egipto y luego de nuevo vuelven a camiones palestinos y se llevan a distintas ubicaciones de Gaza. Trabajamos en Nuba, que es el principal punto de Gaza, con la Media Luna Roja Palestina, apoyamos con la coordinación, con los distintos organismos de las Naciones Unidas, ONGs, para, bueno, entender quién tiene que recoger las mercancías. Luego, vamos a hablar de Gaza, porque es el centro de nuestra operativa, donde, ¿qué es? Bueno, prestar apoyo a la respuesta en Gaza. Tenemos un equipo desplegado, no ha sido fácil conseguir acceso. Estamos llevando a cabo una evaluación en estos mismos momentos con distintas unidades fronterizas para aumentar la capacidad que vienen de los camiones que vienen de Egipto, y estamos también conectándonos con distintos socios. Uno de los principales retos que enfrentamos es el tema de la conectividad. Es muy difícil hablar con miembros del personal, con distintas organizaciones que operan in situ. Enfrentamos distintos retos. Nadie puede compartir información para entender cuáles son las necesidades reales. También tenemos que compartir actualizaciones para, bueno, poder permitir todas las operaciones de logística. Luego también la inseguridad es muy elevada. A menudo nuestro personal y colaboradores no se pueden mover, no pueden trabajar. A modo de, para que tengan una idea, la mayor parte del personal que trabaja como organismos de las Naciones Unidas y de las ONGs, bueno, están cerca de Gaza y no pueden acceder desde el norte, como sabemos, están principalmente en el sur, y esto supone que no solo tienen que trabajar más ahora sino que se tienen que encargar también de las familias, porque no hay colegios para los niños, es difícil encontrar alimentos. Y luego también el combustible sigue siendo un tema crucial.
ahora mismo, los últimos 7, 8 días, se ha permitido introducir fuel, combustible en Gaza, pero es insuficiente todavía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos los camiones que están entrando. Para darles una idea, aquí tenemos una operativa a vista mes. En los últimos 30 días estamos hablando de 1.500 camiones. Y para darles una idea, a ver, antes del conflicto entre el sector comercial, que no está operativo ahora, y los convoyes humanitarios, pues eran 10.000 los camiones por mes. Y ahora estamos hablando de un 10% de esta cantidad. Entonces, es una gota en el océano, en comparación con las necesidades que enfrentan los gazatíes. Luego, también el combustible es una necesidad imperiosa antes del conflicto. Entraban unos 500.000 litros de diésel y petróleo y ahora, en los últimos 10 días, solo hemos permitido unos 750.000, una cantidad muy inferior. Luego, y esto es muy necesario para los generadores, para los hospitales que no funcionan debidamente. Esto es otra complicación. Y la cantidad de combustible que se permite es básicamente para los generadores de los hospitales principales y para, bueno, ciertas rutas de transportes de la frontera de Gaza a distintos puntos. Ahora, bueno, tenemos almacenes gracias a la Media Luna Roja Palestina y trabajamos con distintos colaboradores para no solo ofrecer transporte de Egipto, sino también asignación de almacenamiento en Gaza, y el objetivo es que, bueno, puedan recoger las mercancías y distribuirlas de inmediato, porque cada día estamos intensificando, aumentando el número de camiones que se permiten debido a las necesidades y debido al conflicto y la intensificación del conflicto que estamos viendo. No sé si hay preguntas específicas, si quieren que entre en más detalles sobre la operativa en Gaza. No sé si hay alguna pregunta en el chat antes de continuar. Muchas gracias, Andrea. Creo, bueno, quizá uno de los aspectos que podemos explicar es que estamos tratando de ofrecer más capacidad de almacenamiento para así almacenar menos y hacer un traslado más rápido. Quizá, si nos puedes explicar este aspecto y explicar las dificultades que estamos enfrentando en Gaza para asegurarnos de que a medida que el flujo de camiones aumenta cada día, esperemos que esto siga incrementándose, podamos recibir el máximo posible. La situación, por otro lado, es terrible. Muchos colegas, muchas colegas ya no están, ya no tienen la capacidad de prestar apoyo. El equipo ya no está, hay muchas bueno, distracciones, falta de infraestructura para que pueda operar la comunidad y la lucha en el interior del país. Las dificultades consisten en que la comunidad trata de asegurarse de que no añadimos otro problema más a Gaza, sino que tratamos de solucionar todos los problemas de forma inmediata. No sé si podrías detallar todo esto de alguna manera y los retos que enfrentamos in situ, que enfrentan nuestros equipos desplegados in situ. Sí, por supuesto, muchas gracias. A ver, la idea es que no estamos desplegando concepto estándar de almacenamiento. La idea es que en base del número de camiones disponibles que puedan acceder a Gaza, y estamos en contacto constante con Egipto, o, por supuesto, porque de ahí vienen los camiones, ofrecemos almacenamientos como transbordo. Es decir, llegan los camiones, los colaboradores ya reciben una alerta temprana para saber que está llegando y luego recogen la mercancía
porque ya tienen un plan de distribución implementado y se llevan los palets de los almacenes que facilitamos y luego distribuyen. Es como un círculo que nunca se detiene, porque cada día tenemos llegada de camiones y colaboradores que también llegan, recogen la mercancía y empiezan a distribuir a los puntos de distribución. Los retos en Gaza, bueno, es una de las operativas más complejas que hemos enfrentado, porque se aunan todos los retos. Es imposible conectarse, hablar con colaboradores. Es difícil mantener la comunicación entre Egipto y Gaza. Es difícil hablar con colegas dentro de Gaza porque no hay conexión de teléfono, no hay señal de teléfono, tampoco hay internet y la mayor parte del tiempo los colegas no pueden trabajar porque el desplazamiento es inseguro. Y cuando el desplazamiento es inseguro, pues es imposible, también es imposible encontrar combustible en el sector comercial, el mercado comercial. Y bueno, esto ahora mismo las operativas se están incrementando, pero pues los principales agentes son personas que han perdido sus familias y que están sometidas a un alto nivel de estrés, también que sufren mucho el conflicto y por tanto no podemos introducir nuevos miembros del equipo, del staff en Gaza, ni tampoco utilizar todo el equipo nacional que debido al conflicto de las últimas semanas. Esto supone otro reto. Para nosotros lo más importante es poder desplegar el equipo que tenemos en Gaza y llevar a cabo una evaluación para identificar todos los retos, todas las brechas, todas las necesidades. Y en cuanto tengamos toda esta información, el objetivo es reunirnos con los socios a nivel de Jerusalén, Cairo, para debatir cómo superar este reto. ¿Cuál es mejor solución a estas brechas, a estas necesidades? Y para ayudar a nuestros colegas y asegurarnos de que los objetivos y la mercancía llega y podemos prestar apoyo a los socios que se enfrentan a estos retos y que necesitan nuestra ayuda. Estamos compartiendo información de forma constante. Nos reunimos cada 2 semanas con los socios de Jerusalén, Cairo, y vemos que sus necesidades siguen siendo muy elevadas en cuanto a gestión de la información y trabajamos con todas las autoridades en Israel, en Egipto, Palestina, para asegurarnos de que nos alineamos y que hacemos todo lo posible por ayudar a los gazatíes. He visto una serie de preguntas en el chat, no sé si hay alguna consulta. Creo que la respuesta en Gaza es compleja. ¿Cómo abordáis el tema de los suministros médicos sin combustible y sin alimentación estable para mantener la temperatura necesaria? Bueno, nos reunimos con el clúster de atención sanitaria aquí en Jerusalén y en Egipto. Y es quien se encarga de todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro y el control de temperaturas. Y, por ejemplo, hemos tratado de aumentar la capacidad de la Media Luna Roja egipcia con el establecimiento de tiendas refrigeradas para asegurarnos que cuando llegan las mercancías a Egipto se pueden almacenar de inmediato por parte de la Media Luna Roja egipcia. Y tenemos aquí un sistema de control de temperaturas y luego también sé que siguen llevando a cabo evaluaciones por parte del clúster de atención sanitaria y de la OMS en Gaza para ver qué necesitamos. Y bueno, aquí estamos hablando de conseguir generadores adicionales y luego también, en base a las necesidades, tendremos un enfoque u otro para ver qué tenemos que hacer, en qué ubicaciones tenemos que almacenar todo este equipo y para así poder recibir todos los suministros médicos, suministros farmacéuticos y asegurarnos de que se mantiene la temperatura recomendada y que se mantiene la cadena de frío desde el punto de salida al punto de destino en Gaza. Quisiera
complementar la explicación de Andrea. Dentro de Gaza, creo que nadie puede trabajar, si me permiten afirmar esto. Y por eso ahí es donde está el trabajo de la defensa de los derechos, no solo por parte de nosotras, sino también de los demás clústeres, organismos, ONGs que trabajan en tema de atención sanitaria. Es de enorme importancia. Ahora mismo no tenemos la solución. Donde tenemos combustible, pues tenemos la capacidad de mantener la cadena de frío. Cuando no hay combustible, no es posible. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Entonces tratamos de aunarnos para aportar todo el equipo necesario y el trabajo es continuo. Trabajamos con la UNRWA, con distintas agencias, también con UNICEF, por supuesto, con distintas agencias que tienen la posibilidad de conseguir combustible, también el PMA, trabaja en tema de transbordos para los camiones y de forma colectiva tratamos de buscar combustible o conseguir la autorización para conseguir, no sé, paneles solares, cosas que nos permitan seguir operando dentro de Gaza, pero es un reto. Muchas gracias. Soy muy consciente del tiempo que nos queda y quisiera formular una última pregunta. Desde Bangkok, ¿solo tenemos camiones de UNRWA o la Media Luna Roja de Palestina también puede operar? O, mejor dicho, ¿están activos también los camiones de la Media Luna Roja Palestina? A ver, desde Egipto, los camiones son de la Media Luna Roja egipcia o que se han contratado aquí. Una vez cruzan la frontera, pues desde Gaza solo está la UNRWA y como clúster logístico ya hemos contratado 20 camiones para dar apoyo con capacidad adicional y entre UNRWA y el clúster logístico, pues los camiones, aquí coordinamos en la frontera los camiones. Entonces tenemos una combinación de trabajo coordinado por parte de la UNRWA y de la Media Luna Roja Palestina. Y los camiones que se desplazan en el interior de Gaza son solo de UNRWA. Pero el problema sigue siendo la falta de combustible. Y el combustible disponible solo está disponible para los camiones de la UNRWA. Muchas gracias. Por mor del tiempo voy a tener las preguntas, sin embargo vamos a responder a través del chat. No se corten a la hora de preguntar. Tenemos un equipo que está haciendo el seguimiento de las preguntas y también les vamos a responder. También publicaremos todo esto en nuestro sitio web con las respuestas de nuestros colegas. Y bien, ahora vamos a tomarnos una pausa de 15 minutos. Muchísimas gracias, Andrea. Antes de nada, ha sido una charla con muchísima información. Esperamos tener pronto un alto el fuego. Pero mientras tanto, seguid trabajando así. Enhorabuena. Bien, ahora vamos a tomar una pausa de 15 minutos. Volveremos a las 11 en punto. Y tenemos una sesión muy interesante a continuación. Vamos a hablar de el futuro, para ver qué nos depara el futuro, la colaboración entre clústeres, para también ver cuál es la logística medioambiental, cómo nos podemos preparar de cara al futuro. También vamos a debatir sobre la logística médica y también, para concluir, hablaremos de financiación humanitaria. ¿Cuál es el panorama que se nos depara de cara al 2024 y más allá? Se trata de un debate muy interesante, pues, entre la ECO, la OCHA y muchas otras agencias, organizaciones. Nos vemos a las 11 hora local. Muchas gracias.